Bendiciones a todos. Un saludo muy especial, un abrazo a toda la familia del Ministerio Semillas de Vida Eterna y a todos aquellos quienes están escuchando este mensaje. Así que les recomiendo que lo escuche hasta el final porque yo sé que esta palabra va a edificar su casa, su vida y su familia. Hoy les quiero hablar sobre los principios eternos. Cuando Dios creó las cosas, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó el cielo, la tierra, el hombre, los animales, todo esto fue creado bajo principios eternos y todo está sustentado bajo la palabra o el mandato divino. Es decir, que cada cosa está codificada en el reino de los cielos. Entonces podemos ver leyes que gobiernan, que son inquebrantables, y cada vez que una persona viola esta ley o este mandato divino, hay una consecuencia. Entonces todo está codificado bajo leyes divinas. Dios es un Dios que le puso a toda cosa un mandato. Es decir, usted ve la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es inviolable. Usted no la puede violar. Todo lo que usted suelta por el peso, por la gravedad, va a caer. Eso está sustentado bajo la palabra de Dios, bajo un mandato de Dios, bajo lo que Dios estableció. Así Dios creó todas las cosas. Los animales están codificados. Usted no ve un león volando o usted no ve los peces caminando, porque todo está bajo un código divino. Dios todo lo sustentó bajo la palabra, Dios todo lo sustentó bajo mandato. Y así nosotros también estamos creados. Nosotros estamos creados para obedecer un reino, el reino de Dios. Pero también así como el reino de Dios está codificado y está sustentado, el reino de las tinieblas, que es una copia, también tiene sus reglamentos o sus estatutos. Y esto es lo que hoy quiero compartirles a ustedes. Esta mañana quiero compartirles los códigos del reino de Dios o los principios del reino de Dios que son inquebrantables. Estos principios, los principios divinos, cada vez que alguien lo viola, cada vez que alguien los altera, vemos las consecuencias. El mundo espiritual se trata de obedecer. Las leyes espirituales están sujetadas a lo que ya se dijo, a lo que ya se estableció. El mundo espiritual no tiene una religión. El mundo espiritual no es católico, no es musulmán, no es pentecostés, no es evangélico. Hay leyes que están sustentadas, hay leyes que están sustentadas bajo el mandato divino de Dios. Y cada vez que usted obedece esa ley o desobedece esa ley, hay una consecuencia. Dios ha establecido el reino de los cielos aquí en la tierra bajo sustento o bajo mandatos. Y cada vez que usted obedece esos mandatos, hay algo que se llama bendición que a usted lo alcanza. Así dice la palabra. Pero cada vez que usted altera o viola esos mandatos, hay consecuencia. Hay consecuencia que a través de ellas vemos que muchas personas en este momento están afligidas o están pasando por situaciones difíciles. Es a raíz de lo que ellos han violado en el mundo espiritual. Ahí en la eternidad algo tocaron, algo violaron, y es sobre esa consecuencia es lo que hoy estamos viviendo. Y hoy le quiero compartir esta palabra y quiero poner un ejemplo, una base bíblica para esto. Quiero que usted vaya al libro de Primera de Crónicas 15:13. La Biblia dice en Primera de Crónicas 15:13: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. ¿Y qué era lo que estaba pasando aquí? Que el pueblo de Dios fue quebrantado, como dice David. Recordemos que cuando David ejerce su reinado, empieza a reinar, lo primero que él se estableció es traer el arca del pacto. El arca del pacto significaba que la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba ahí, o ese era el punto de encuentro entre el hombre y Dios. Una de las cosas que se propuso David fue traer el arca del pacto, porque en aquellos tiempos los filisteos habían robado el arca del pacto y
y a través de que Dios envió pestes a ese pueblo, ellos devolvieron el arca, pero el arca del pacto estaba en otra ciudad y David la traía a Jerusalén. David muy contento, David consultó al pueblo, David hizo fiesta para traer el arca del pacto desde un lugar a Jerusalén. Entonces David prepara todo para traer el arca de vuelta a Jerusalén. David lo prepara todo. David escoge los mejores caballos, David escoge el mejor carruaje para montar el arca y traerla, David escoge a los mejores guerreros, David escoge la mejor orquesta para que vengan con música, David escoge los que mejores danzaban, porque David sabía que la presencia de Dios habitaba ahí y él quería dar lo mejor. Pero David olvidó algo importante, algo que se llama diseño de Dios, diseño divino. Ya Dios había establecido un diseño cómo trasladar el arca, pero David por desconocimiento alteró ese diseño. David por desconocimiento violó ese diseño, porque los diseños de Dios son inquebrantables, los diseños de Dios no pueden ser alterados. Cada vez que usted toca un diseño o altera un diseño de Dios, va a haber una consecuencia. ¿Y qué fue lo que pasó en este traslado? ¿Qué fue lo que pasó una vez que David venía danzando, venía con la orquesta, venía contento, felices, adorándole al Dios de la gloria, trayendo la presencia de Dios a Jerusalén? ¿Qué pasa? Pasó esto. En 2 de Samuel 6:7 dice la Biblia: Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Y qué es lo que estaba pasando acá? Dicen que ellos estaban cruzando el arca, la estaban llevando a Jerusalén. Había fiesta porque ellos habían soñado con este momento. Ellos querían, habían preparado lo mejor para Dios. Estaban en fiesta, venían saltando, venían danzando, venían con la mejor orquesta, venían con los mejores caballos. Pero dice que en el camino los caballos tropezaban, había tropiezo. La Biblia dice que Usa tocó el arca del pacto y ahí murió, y que el furor de Dios se levantó contra Usa. O sea que el pueblo de Israel, mientras danzaban, mientras adoraban a Dios, violaron un principio eterno, violaron un mandato divino, y dice que el furor de Dios se levantó contra Usa y la fiesta terminó. Los caballos no avanzaban, los caballos tropezaban, y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces tenemos tropiezos, muchas veces no entendemos por qué nos va mal, muchas veces no entendemos por qué el matrimonio no está funcionando, el negocio no está funcionando, los hijos están en desobediencia, el negocio está cayendo. ¿Por qué? Porque hemos alterado un principio eterno. La Biblia nos enseña aquí en 2 de Samuel que se violó un principio, porque Dios ya había establecido cómo trasladar esa arca. En número 15 Dios había predestinado quiénes las iban a trasladar. ¿Cómo era el traslado? El traslado no era en carruaje, el traslado no lo podían llevar cualquier tipo de persona. Dios había establecido a los levitas para que trasladaran el arca del pacto. Dios ya había establecido un diseño, Dios había establecido una forma de cómo ellos tenían que trasladar esta acta. Pero David alteró este principio por desconocimiento. David alteró este mandato por desconocimiento. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo muerte. ¿Qué fue lo que pasó? El furor de Dios se encendió. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas a diario. Cada vez que nosotros alteramos un mandato de Dios, cada vez que nosotros alteramos un principio de Dios, lo que pasa es que el furor de Dios se enciende. Usted ve que hay mandatos divinos y las leyes aquí en la tierra han querido cambiar esos mandatos divinos. Usted ve que en la humanidad han alterado los principios divinos, han hecho leyes en contra de los principios de Dios. Vemos leyes como matrimonios del mismo género, leyes que se le han levantado contra los principios divinos, contra lo que Dios estableció. Y es por eso que vemos cada tipo de cosas que pasa en la humanidad. ¿Por qué? Porque se han levantado contra lo que Dios ha establecido. Y esto se trata de obedecer el mundo espiritual, los mandatos
mandatos divinos son inquebrantables, son inviolables. Cada vez que usted toca un mandato divino, cada vez que usted altera un mandato divino, hay una consecuencia. Aunque David tenía la mejor predisposición, aunque David quería dar lo mejor para Dios, pero él violó un principio divino, él violó un mandato divino y a través de eso hubo una consecuencia. Entonces podemos entender que los mandatos divinos, los mandatos eternos son inviolables. Y hay muchas personas que están quebrantados, hay muchas personas que están siendo en este momento atormentados. ¿Sabe por qué? Porque han violado un principio divino. Las leyes de Dios no se pueden violar, los mandatos de Dios no se pueden violar. Y lo vemos esto desde el principio. Dios estableció, Dios dijo a Adán y Eva, ustedes pueden tomar todo lo que ustedes quieran en el huerto, David. Pueden comer de toda fruta que hay, pueden tocar todos los árboles, pero este que está aquí, este no lo pueden tocar. Este es el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Ustedes no pueden comer de ese fruto. Pero una vez que el hombre toca ese fruto o come de ese fruto, dice la Biblia que el hombre cayó en maldición. ¿Por qué? Porque violaron un principio divino, quebrantaron un mandato eterno. Y cada vez que quebrantamos un mandato eterno, hay una consecuencia. La consecuencia fue muerte, muerte espiritual para el hombre, muerte espiritual para la humanidad. Y por eso Dios ha establecido diseños que ya están codificados. Y cada vez que usted obedece un diseño, un mandato, hay una respuesta del cielo, hay un respaldo del cielo. La Biblia nos habla de mandatos tan simples, mandatos que Dios lo ha dejado escrito en la palabra de Dios, que cuando nosotros lo obedecemos, que cuando nosotros lo cumplimos, lo próximo que viene es bendición. Pero una vez que nosotros violamos ese mandato, así como David violó ese mandato, ya sea por desconocimiento, así no sea de mala fe, pero usted violó ese mandato divino, ahí viene lo que se llama maldiciones. Es que el mundo espiritual no tiene religión, es que el mundo espiritual no conoce religiones, el mundo espiritual opera bajo mandato, así como la ley de la gravedad, usted suelta algo y cae, y usted tiene que impulsar las cosas para que suba. Usted así ore, usted así ayune, cada cosa que usted suelte y pese va a caer porque está establecido, es un código que Dios ha puesto. Usted no ve animales que Dios estableció para que estuvieran debajo del agua, no los ve volando, porque es un código, es un mandato divino y está sustentado bajo ese mandato. Entonces, para usted tener bendiciones aquí en la tierra y usted quiere traer el reino de Dios aquí en la tierra, hay mandatos, hay leyes, hay estatutos, hay una carta magna divina que cuando usted la cumple, usted trae todos los beneficios de Dios aquí en la tierra. Hay mandatos que están siendo violados. Y es por eso que vemos mucha gente en enfermedad, vemos mucha gente que están siendo en este momento, están pasando por un desierto. Hay muchas personas que, como dijo David, han sido quebrantadas a causa de que violaron un mandato. Y yo voy a establecer varios de los mandatos que Dios ha predestinado para aquí en la tierra, para cumplirlos y están siendo tocados. Es por eso que usted puede ver en Deuteronomio 28, la Biblia habla de cada vez que usted obedece, ahí están las bendiciones. Y cada vez que usted desobedece, ahí están las maldiciones. Y no es porque Dios quiera maldecir, es porque así ya está establecido en los códigos eternos o en las leyes eternas. Así ya está establecido. Usted quiere vivir como un hijo de Dios y quiere usted todas las riquezas del cielo o las bendiciones del cielo, usted tiene que hacer algo, cumplir un mandato. Cada vez que usted altera ese mandato, usted automáticamente está cayendo en una maldición, porque así está establecido, así funciona el reino de Dios, así funciona el mundo espiritual. Es por eso que en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos engañar a Dios, no podemos engañar las leyes eternas. Usted no puede esperar tener una excelente familia cuando usted está en vicio,
cuando usted maltrata a su esposa, cuando usted está en pecado. Usted no espere tener una familia, porque hay una ley, hay un mandato. Cuando usted cumple ese mandato, lo que se viene es bendición. Pero cuando usted altera ese mandato, lo próximo que viene es división, es divorcio. Lo próximo que viene es una relación deteriorada. Es por eso que la Biblia o el mundo espiritual se trata de mandatos, mandatos y obediencia, mandatos o desobediencia. Usted quiere entrar en el reino de Dios, tiene que establecerse o obedecer los mandatos divinos. Así funciona este reino, así funciona el reino de los cielos, porque hay un diseño ya establecido y ese diseño usted no lo puede alterar. Nadie puede alterar un diseño de Dios. Ya Dios lo estableció de esa forma. Los diseños de Dios son inquebrantables. Hay diseños para ser salvo. La Biblia muestra un diseño para usted y yo encontrarnos con la salvación divina. A usted le pudieron haber dicho lo que sea. Usted pudo haber recibido un consejo de su abuelo, de sus tíos, de un religioso, cómo obtener la salvación, pero ya Dios estableció un diseño divino y si usted se mete en ese diseño, usted va a ser salvo. Si usted reconoce, dice la Biblia, a Jesucristo como su Señor y Salvador y cree en Él, que Dios le levantó entre los muertos y lo acepta en su corazón y se arrepiente de sus pecados, será salvo. Ese es el diseño de Dios, ese es el mandato de Dios. Para usted obtener salvación, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que reconocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya había un mandato divino, ni Dios lo violó, porque la paga del pecado es muerte y nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos estar en el infierno, pero Cristo vino por nosotros. Él pagó nuestros pecados. Él fue hasta el infierno. Y es por eso que cada vez que nosotros lo aceptamos a Él, estamos diciéndole, ya Jesucristo pagó por lo que yo tenía que pagar. Porque ni Dios mismo viola sus mandatos. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que teníamos por herencia. Pero alguien tuvo que pagar mis pecados. Y ese fue Jesucristo. Así que todo está sustentado bajo la palabra de Dios, bajo el mandato de Dios. Y si usted quiere tener larga vida y si usted quiere vivir bien, hay que cumplir un mandato divino, un principio divino. La Biblia nos habla en Efesios 6:24 para que usted pueda vivir bien, para que usted pueda, sus días sean alargados y pueda vivir más años aquí en la tierra. Ya Dios codificó eso. Usted puede poner cualquier argumento, pero esto ya está sustentado por la palabra de Dios. Y cada vez que usted viola este mandato, lo próximo que viene para usted es una mala vida y sus días aquí en la tierra son acortados. Dice la Biblia en Efesios 6:24, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es una promesa de Dios. Aquí hay un mandato de Dios y hay dos beneficios. Usted quiere vivir bien aquí en la tierra. Usted quiere que sus días sean alargados aquí en la tierra. Hay un mandato. Hay un mandato que se llama honrar padre y madre. Cuando usted viola ese mandato, usted no va a vivir bien aquí en la tierra. Todo le va a ir mal. Usted va a vivir de problema en problema, de derrota en derrota. Su negocio no va a funcionar. ¿Sabe por qué? Porque está tocando un mandato, porque está tocando algo que Dios ya estableció en la ley eterna. Usted deshonra a su padre y sus días son acortados. Hay jóvenes que han tocado este mandato y están sumergidos en droga, están sumergidos en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque tocaron ese mandato, porque violaron ese mandato. Y si usted quiere vivir bien, si usted quiere tener larga vida, cumpla ese mandato, porque una vez que usted cumple ese mandato, el cielo te responde. ¿Y cómo te va a responder el cielo? Te responde con larga vida y te responde con bendiciones. Así funciona el mundo espiritual. Ya está codificado. Usted puede poner 1000 argumentos. Usted puede decir que sus padres lo abandonaron. Usted puede decir que sus padres no se portaron bien con usted. Usted puede
poner de argumentos, que su padre es impío, que su madre es impía, pero la Biblia te dice que tienes que honrarlo, la Biblia te dice que tienes que amarlo, la Biblia te dice que tienes que cuidarlo. Y una vez que usted lo honre, y una vez que usted entre en el mandato divino, se te va a soltar del cielo estas dos bendiciones. Se te va a soltar del cielo. Número uno, que usted va a tener larga vida aquí en la tierra. Número dos, a usted todas las cosas le va a ir bien. Usted va a ver cómo Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque ya está codificado. El infierno lo sabe. Satanás lo sabe. Satán sabe cómo funciona el mundo espiritual. Es por eso que Satanás siempre te va a meter fortalezas en tu cabeza. Cada argumento que el enemigo te pone es para que caigas en maldición, para que alteres ese principio divino. Porque el enemigo sabe que si usted altera ese principio divino, no vas a vivir bien aquí en la tierra. Tus días serán acortados. Es por eso que el mundo espiritual no tiene religión. Aquí se trata de obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandatos de Dios. Porque una vez que usted obedece los mandatos divinos, se te viene bendición, se te viene prosperidad, las puertas se te abren, las bendiciones te alcanzarán. Esa es la promesa del Rey Eterno. Usted quiere vivir bien en su familia, usted quiere que sea bendecida. Es que imposible que usted estando en pecado, que usted haya violado un mandato divino, esa familia viva bien. ¿Sabe por qué hay muchas de las familias que están en problemas? ¿Sabe por qué hay muchas de las familias que no prosperan? ¿Sabe por qué muchas familias usted la ve en discusiones, usted lo ve en pleito? ¿Sabe por qué? Porque han violado un mandato divino. La Biblia dice, mujeres, sométanse a sus esposos. Cuando la mujer está sometida al esposo y sometida a la palabra de Dios, los cielos están abiertos para esa familia. Ahí va a haber paz. El reino de los cielos se va a manifestar en esa familia. Pero cuando usted pone un argumento y cambia el diseño de Dios, escúchame, esa familia va a permanecer en conflicto toda la vida. Ahí no va a haber paz. ¿Sabe por qué? Porque se violó un mandato divino. ¿Sabe por qué? Porque tocaron una cláusula eterna. Tocaron la ley divina, la violaron. Y si usted viola este mandato, usted no va a poder vivir en paz en su casa. Es por eso que la mujer puede poner 1000 argumentos. La mujer va a decir, es que mi esposo no funciona en el hogar, es que mi esposo no piensa bien, es que mi esposo no hace las cosas bien. Pero la Biblia te dice, mujer, que tú tienes que someterte a tu marido. Cuando usted está sometida a su marido, las bendiciones te alcanzarán. Los maridos, dice la Biblia, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y en primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Marido, el mandato divino es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tratarla como vaso frágil, para que así tus oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe por qué hay hombres que oran, ayunan, hay hombres que amanecen orando y sus oraciones no llegan al reino de los cielos? Porque están violando este mandato, porque están alterando este mandato, no están amando a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Cristo se dio por su iglesia, Cristo estuvo dispuesto a dar la vida por su iglesia. Aquí en primera de Pedro te dice, trátala como vaso frágil, trátala como coheredera del reino de Dios. Cuando tú obedeces ese mandato, cuando tú te sometes a este mandato, lo próximo que se te viene es bendición. Así funciona el mundo espiritual, así funcionan las leyes eternas. Las leyes eternas ya tienen un código, ya Dios la codificó, ya Dios le puso ahí bendición y maldiciones. Cuando usted honra a su esposa, cuando usted ama a su esposa, cuando usted la trata como un vaso frágil a su esposa y la ama, dice la Biblia que tus oraciones no tendrán estorbo, porque así funciona el mundo espiritual. Todo está sujetado bajo mandato divino. Y escúcheme esto, el perdón de Dios es condicional. El perdón de Dios tiene condición. Para que usted sea perdonado, la Biblia dice en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Escúchame, el perdón de Dios es condicional.
mal, a usted le pudieron haber dicho lo que sea, pero para que usted reciba el perdón de Dios, usted tiene que perdonar a todos los que los han ofendido. Cuando usted tiene ofensa en su corazón, Dios no le perdona. Para que usted sea perdonado por Dios, si Dios te perdonó miles de pecados, si Dios te perdonó todo lo que hiciste, y si usted no perdona al hombre que solamente murmuró, lo criticó, dice la Biblia que usted no merece el perdón de Dios. Así que si usted quiere el perdón de Dios, usted tiene que someterse a este mandato divino. Usted no puede alterar este mandato porque ya está codificado. Para que el Padre te perdone, usted tiene que perdonar a todos, aquellos que lo abusaron, aquellos que lo maltrataron, aquellos que levantaron falsos sobre usted, aquellos que mintieron, aquellos que aún todavía no pagan su deuda. Usted tiene que perdonarlos porque ese es un mandato. Si usted quiere el perdón de Dios, usted tiene que perdonarlos a todos aquellos que lo han ofendido. Así funciona el mundo espiritual. Hay mucha gente en maldición, hay muchas familias en maldición. ¿Saben por qué? Porque han violado un mandato como este, porque han violado un mandato eterno, una ley eterna. Así como David violó ese mandato y dice que los caballos tropezaban, y dice que murió Usa, y dice que la ira y el furor de Dios se levantó. ¿A causa de qué? A causa que David había violado un mandato divino. Porque todo en la tierra está ya sustentado bajo una ley divina, bajo un mandato divino, leyes eternas que ya están codificadas. Cuando usted entra en esa ley y la obedece, automáticamente el cielo te responde. Pero cuando usted viola esa ley, automáticamente las maldiciones te atrapan. Esto se trata de obedecer. El mundo espiritual no tiene religión. Usted ve mucha gente que tal vez no cree en Dios, mucha gente que son de otras religiones, pero solamente por el hecho de haber honrado a padre y madre están viviendo bien. Solamente por el hecho de honrar padre y madre, sus días han sido alargados aquí en la tierra, porque estos mandatos no tienen una religión. Para usted tener vida eterna, usted tiene que cumplir un mandato. No estamos hablando de que ellos van a tener vida eterna, pero a ellos los ha seguido las bendiciones a causa de que cumplieron un mandato divino. Si ellos quieren tener vida eterna, tendrán que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios es un Dios de diseño. Dios ha establecido ya sus diseños aquí en la tierra, porque Dios ya ha codificado todo. Todo está bajo una voz divina. Todo ya tiene un código. Es por eso que cuando Josué, Dios le dice, anda y conquista Jericó, Dios le da un diseño, Dios le da unos patrones, unos mandatos. Dios le dice, Josué, anda, reúne al ejército, ve y rodea la ciudad, camina alrededor de la ciudad, hazlo por 6 días, que vayan los sacerdotes, que lleven esto, que lleven lo otro. Estableció un diseño, y dice que cuando ellos cumplieron ese diseño no tuvieron que hacer nada. Dice que las murallas que protegían a esa ciudad, Jericó, cayó, y dice que ellos pudieron entrar y recoger las bendiciones de Dios o recibir la tierra prometida. Aquí la Biblia, o aquí el Dios eterno, está bajo mandatos. Cuando usted obedece, las murallas se van a caer. Cuando usted obedece, la montaña que está al frente suya, Dios la va a tirar al mar. Cuando usted obedece, las puertas se van a abrir. Cuando usted obedece, las bendiciones lo alcanzarán. Pero cuando usted desobedece, viene muerte. Cuando usted desobedece, viene maldición. ¿Por qué? Porque Dios también le había dicho al pueblo de Israel, aquí en esta misma escena, en esta misma conquista, no tomen nada, no cojan nada de Jericó. Todo lo que está ahí, ustedes quemen, no tomen nada. Pero había alguien que se llama Acán, pero Acán no obedeció. Acán desobedeció el mandato divino. Acán tomó oro, Acán tomó la riqueza de ese pueblo, lo guardó para él. Y la Biblia dice que en la próxima batalla que tuvo el pueblo de Dios con el pueblo de ahí, hubo muerte. No ganó el pueblo de Israel, hubo pérdida. ¿Sabe por qué? Porque violaron un mandato de Dios, porque violaron un estatuto divino. Cada vez que usted viola un mandato de Dios, viene algo que se llama consecuencia. Así que
cada cosa que usted está pasando, usted tiene que revisar si no tocó un mandato divino. Si no está funcionando su casa, si no está funcionando su matrimonio, es porque se ha violado un mandato divino. Si no está funcionando en sus finanzas, si no está funcionando en el negocio, es porque usted está violando un mandato divino. Si sus hijos están en desobediencia, es porque usted ha tocado un mandato divino. Porque Cristo murió en la cruz para pagar toda enfermedad. Cristo murió en la cruz para traernos bendición, pero usted y yo, cuando tocamos un mandato divino, hay algo que se llama consecuencia, y eso fue lo que le pasó también a David cuando David entró en el pecado, cuando David complació los deseos de su mente, de su corazón, y pecó contra Dios. Vino una consecuencia, su hijo murió. Es por eso que esto no se trata de que usted y yo pongamos resistencia o fortaleza para cumplir la palabra de Dios. En el reino de los cielos se trata de obediencia. En el reino de los cielos se trata de cumplir los mandatos divinos. En el reino de Dios se trata de que la palabra de Dios nos gobierne. Es por eso que Jesucristo decía, un reino nuevo viene. Y cuando un reino viene, trae sus mandatos, sus estatutos. Y cuando obedecemos esos mandatos, esos estatutos, todos los beneficios de ese reino los podemos obtener para nosotros. Así que yo esta mañana, yo te recomiendo, sométete a los mandatos divinos. Sométete a los estatutos de Dios, porque hasta Jesucristo tuvo que someterse a los mandatos divinos. Jesucristo vino aquí en la tierra, vino como hijo de Dios. Dios mismo se hizo hombre y vino aquí en la tierra, pero hasta Él se sometió a esos mandatos divinos. Para tener una conexión con el Padre, Él tenía que tener intimidad, Él tenía que ayunar. Él respetó las autoridades terrenales, Él se bautizó, Él fue bautizado, Él tuvo que honrar padre y madre, Él tuvo que respetar las autoridades terrenales, Él tuvo que crucificarse, Él se sometió a las leyes divinas. Cada vez que Él iba a pelear con el enemigo, con Satanás, Él oraba, Él ayunaba, y dice que en el ayuno, 40 días de ayuno, Él fue llevado en el Espíritu, y ahí Él derrotó a Satanás. Y para cumplir y para que nosotros fuéramos salvos, Él tuvo que ir a la cruz del Calvario. Eso ya estaba establecido desde antes de la fundación divina. Jesucristo no vino, dice, para alterar la ley, Él vino para cumplir la ley, porque Jesucristo sabía que si Él violaba un mandato divino, si Él tocaba un mandato divino, Él no podía cumplir su propósito aquí en la tierra. Todo está sometido bajo los mandatos divinos. Usted quiere vivir bien aquí en la tierra, usted quiere estar lleno de bendiciones, cuidado, no viole los mandatos divinos, sométase a la palabra de Dios. Esta mañana yo le animo a que usted estudie la palabra de Dios, usted conozca la palabra de Dios, porque ahí están los mandatos divinos. Usted no viva una vida llena de tradiciones, llena de religiosidad. Hay mandatos divinos. Cuando usted obedece estos mandatos, las bendiciones te alcanzarán. Eso es lo que te dice la palabra de Dios, porque hay diseños que usted y yo no los podemos romper. Ya los diseños están establecidos. Ya Dios predestinó un diseño para que tu familia funcione bien. Ya Dios predestinó un diseño para que usted prospere, para que usted sea bendecido. Ya Dios estableció un diseño para que usted viva en sanidad. Ya Dios estableció un diseño para que usted tenga larga vida. Y esos diseños usted y yo no los podemos quebrantar. Así usted se ponga a ayunar, a orar, esos diseños están establecidos. Viva obedeciendo la palabra de Dios y verá que las bendiciones lo alcanzarán. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, en ese nombre que hay vida, en ese nombre que hay esperanza, en ese nombre que hay resurrección, en ese nombre yo te bendigo y yo te sugiero, sométete a la palabra de Dios, sométete a los mandatos divinos y verás tu vida va a ser cambiada y tú verás cómo se te abren las puertas del reino de Dios y tú verás cómo ves a tu familia, la ves en bendición y tú verás cómo tu negocio prospera, tú verás cómo tus hijos tienen larga vida, usted verá cómo sus días aquí en la tierra van a ser alargados. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a someter a la palabra de Dios. Usted va a entrar en el reino de los cielos cuando usted entre en los mandatos divinos. Hay leyes que no pueden ser quebrantadas, hay leyes que no pueden ser alteradas. Usted aquí en la tierra puede hacer trampa con una ley, usted aquí en la tierra puede alterar las leyes, pero las leyes divinas no van a ser alteradas, las leyes divinas no van a ser
ser cambiada. Satanás en el cielo pecó. Satanás en el cielo alteró una ley. Satanás en el cielo se levantó contra una ley. Y dice la Biblia que él fue expulsado del reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo espiritual funciona así. El mundo espiritual funciona de tal modo que si usted obedece, las bendiciones lo alcanzarán. El mundo espiritual funciona que si usted desobedece, hay una consecuencia que tienes que pagar. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y te recomiendo que te sometas a la ley divina. Bendiciones.